de la grabación pueda enterarse. Entonces les estaba comentando que, pues, en teoría y en la práctica, esa es nuestra cuarta sesión, ya el cierre, pero yo les había dicho que quería hacer una pequeña aproximación entre Rembrandt y Rubens y quiero cerrar Rembrandt bien y eso me supone, yo creo que una quinta sesión necesariamente, que esa es con todo cariño y también como una manera de retribuir su generosidad y su consideración para conmigo con todos los cambios que he tenido que operar en esta parte del trabajo de este maravilloso pintor. Ya después de esa quinta sesión, ya ahí sí cerramos nosotros, me gustaría y voy a ofrecer a quienes quieran eh, un ciclo que es absolutamente fantástico porque son cuatro grandes pintores. Empieza con Vermeer, eh, el gran autor holandés contemporáneo de Rembrandt, que nos ofrece obras tan maravillosas como La chica del arete de perlas. Pero después de él, quería ver Fragonard, del Columpio, Boucher, que es el que hace los retratos de Madame de Pompadour, eh, y cerrar con Borgerot, un pintor precioso. La idea es a través de ellos vislumbrar también la imagen sobre la feminidad, aprovechando que estamos en el mes de marzo, porque Vermeer hace una pintura muy moral, Fragonard y se me acabó de ir, y Boucher hacen una pintura muy de las mujeres, o sea, con una visión muy liviana, ¿no? Muy libidinosa. Y Borgerot pinta a estas mujeres idealizadas, ¿no? Obviamente no es simplemente ver el asunto de la feminidad, es también ver el asunto de la pintura, pero se pueden hacer las dos cosas. Entonces, si les llega a interesar, si consideran que quieren estar en este ciclo, pues les voy a agradecer que me lo comuniquen porque pues eso me incentiva también a hacerlo, porque para hacer un ciclo pues necesito que hayan personas interesadas que ameriten el esfuerzo. Y mm, también que vayamos pensando si les queda mejor ese horario los miércoles o el horario los lunes. El horario de los lunes uno a veces digamos, se abstiene un poco y dice, ah, pero si hay festivo, bueno, creo que ahorita inmediatos no hay. am, de pronto el 19 de marzo, que es el día de San José. Pero en ese caso, el día que haya festivo, pues se recurre al segundo horario, que es el horario del miércoles, para que no se pierda la semana. Entonces, pues ustedes me contarán. Ya hemos esperado un tiempo, yo diría que más o menos prudencial. Entonces, ya quien vaya llegando irá llegando, quien no llegue yo le mandaré su grabación. Quería volver sobre esta obra, que ayer estaba trabajando con ella, con otro grupo, y de pronto caí en cuenta de varias cosas. O sea, la ronda nocturna o ronda de la noche, como les decía, voy a salir, para empezar voy a salir de ella porque necesito mostrarles algo en otro lugar. Esta obra que realmente pues no se correspondería en su elaboración original, ni siquiera con la noche propiamente dicha, sino que sería una obra que estaría centrada fundamentalmente en un momento en el cual se despliegan estos agentes del orden, que son hombres del, no digamos del común común todos, porque hay algunos que son
como el capitán Cook eran hombres significativos, importantes dentro del contexto de la sociedad de Ámsterdam. Estas rondas, estos hombres eh, buscaban notoriedad y podían recurrir a un gran pintor, como es en este caso nuestro querido Rembrandt, con la intención esencial de que éste les hiciera una pintura que tuviera las características propias del retrato, de manera que ellos pudieran identificarse dentro de la pintura como seres o sujetos individuales y pudieran mantener la memoria de sus méritos como ciudadanos. Ayer les cuento que estuve jugando y persiguiendo esta imagen que estoy buscando ahorita y me dio mucho, mucho trabajo llegar a encontrarla. Entonces, por eso me disculpo de antemano porque me va a demorar un momentico, pero es importante que yo pueda descubrirla de nuevo con el propósito de que ustedes puedan tener la oportunidad de entender visualmente lo que pasó con la ronda nocturna, o sea, la razón por la cual la obra generó tanto desasosiego, tanto desacomodo, tanto malestar en los, en los ciudadanos de Ámsterdam y los llevó de una manera u otra a sentirse estafados con el trabajo que estaba realizando Rembrandt. Ya lo encontré, ya lo encontré. Como les digo, hay, Dios mío, esto no era. Hay momentos en que uno dice, me demoro un poquito, pero llego. Em, y aquí está lo que quiero que ustedes observen. Estamos con un pintor excepcional también, al igual que Rembrandt, contemporáneo de Rembrandt, que es Frans Hals. Frans Hals es un pintor que se especializa particularmente en la ejecución de este tipo de obras, que son obras colectivas que se hacen con el propósito de exaltar las habilidades, las capacidades, las cualidades cívicas de un grupo de ciudadanos que contribuyen a la defensa y al bienestar de la comunidad. Entonces, por ejemplo, estos son los oficiales de la milicia de Harlem, la compañía de San Adrián. Aquí tenemos el banquete de los oficiales de San George, la Guardia Cívica, ¿sí? También en Harlem. Aquí tenemos los sargentos, ¿no? Los oficiales y los sargentos, de nuevo, de una guardia cívica. Este es 1633, es decir, unos 10 años antes de la ronda nocturna de nuestro querido Rembrandt. Aquí otra vez los oficiales y sargentos de la Guardia Cívica de San George. La pintura de Rembrandt debió haber ocurrido en un entorno similar a este. La expectativa de los hombres de la guardia del capitán Cook era esta. Este debía ser más o menos el entorno de luz, color, y vemos que
no hay dentro de la obra un esquema particularmente dramático ni de movimientos. Se enuncia el movimiento del viento en elementos como la bandera, ¿sí? De pronto la vitalidad de los personajes en algunas actitudes de diálogo. La pintura promueve la idea de que hay una situación entre estos hombres, que es una situación de camaradería, de cercanía, tienen valores cívicos, pero cada rostro está perfectamente individualizado, es perfectamente reconocible. La pintura está hecha según el esquema del retrato colectivo, ¿sí? Y los gestos denotan un carácter, un temperamento, una manera de circunscribirse dentro de la realidad del mundo y dentro de la escena. Como ven ustedes, esta era la clase de pintura que se realizaba en Holanda para estos cuerpos militares, cuerpos cívicos. Bien, ahora nos vamos de esa bellísima pintura de Frank Hals, un pintor muy, eh, digamos, muy connotado, de muy buena ejecución, pero no tan conocido, no tan extraordinario, por decirlo así, como es nuestro querido Rembrandt. Y ahora volvamos a la ronda nocturna. Bueno, ya ahí empezamos con los desaciertos. El primero es un desacierto nuestro, no de Rembrandt, de adjudicarle la condición de nocturna a un cuadro que no debería acontecer en la noche. Simplemente se volvió nocturna porque la pintura se fue oscureciendo debido a los sedimentos acumulados sobre la superficie. En esta obra no podemos desplegar la mirada para comprender un grupo retratístico. En esta obra, la función del retrato se limita a muy pocos personajes. Son solo unos cuantos de los hombres que hacen parte de esta brigada que podemos más o menos identificar por las características de sus rostros. En lugar de un grupo ordenado y orquestado y planteado para retrato, lo que nosotros encontramos es una escena vívida donde se suceden una cantidad de acontecimientos que nos dan la noción de que están pasando cosas, es decir, logra Rembrandt la pulsión de la vida. Casi que podemos escuchar las voces, percibir el movimiento, la agitación. Pero hay en la pintura dos planos de relato que se superponen el uno al otro. Uno es el de la compañía del capitán Cook. Son los alférez, son los hombres, los alabarteros que están allí listos para su movimiento de vigilancia, con las picas, con las lanzas. Pero el siguiente plano es un plano que trasciende al primero y que es completamente anormal e inusual. Y que nos lleva entonces a una expresión casi que tendríamos que decirlo
paranormal. Ese cuadro lo está pintando Rembrandt cuando Saskia está enferma, en sus últimos días. Saskia ha caído en cama y Rembrandt está adelantando esta obra, que es una obra muy importante. No es un encargo común, es un encargo que marca la relevancia de la pintura de Rembrandt, marca la trascendencia de él como pintor en la escena de Ámsterdam y abriría muchas puertas más, porque como ustedes vieron ahora con la de Frank Hals, Hals no hace una sola compañía, hace toda una serie de compañías, porque no era solamente la compañía del Capitán Cook, habían otras compañías como la de Cook que se desplegaban al mismo tiempo. Y Holanda está en medio de unas coyunturas históricas complejas que hacen que se vuelva importante el dar paso a estas acciones cívicas para defender. O sea, Holanda no tiene, como tenía el imperio el imperio de los Austrias españoles, todo un oro de América, unas grandes cantidades de oro para invertir en ejércitos inmensos desplegados para tomar el territorio. Holanda tiene riquezas que se están generando desde sus propios habitantes, pero tiene que usar a sus mismos hombres para defenderse. Entonces, por eso es tan importante destacar digamos, estos valores. ¿Cuál es este plano del que les estoy hablando? Bueno, ya se los voy a mostrar y ustedes me dirán si tenía razón yo o no en decir que valía la pena devolverse. Quizás porque, aunque yo he visto esta obra innumerables veces, esa es la primera vez que veo en esta obra lo que les voy a contar. Bien, es decir, no estoy hablando de algo que leí, no estoy hablando de algo no, estoy hablando de unas conjeturas que he hecho. Saskia estaba muy enferma y Saskia muere cuando Rembrandt no ha terminado el cuadro. Y de pronto, en el momento en que Saskia muere, Rembrandt toma una decisión y es introducir en el cuadro una figura que no tiene ninguna relación normal, lógica, específica con la escena. Una Saskia diminuta, una Saskia riquitica. Por bajita que fuera Saskia, no podía ser de ese tamaño, es decir, muy luminosa, tan luminosa que resulta desplazando del foco de atención a las figuras que originalmente están pensadas para ocupar ese lugar, que son la figura del Capitán Cook, ¿sí? Y su lugarteniente. Ellos siguen estando, este sigue siendo el centro del cuadro en términos de la narración visual si desapareciera Saskia, ¿sí? Pero además de esta figura estrafalaria que aparece allí y que se roba el show, como diríamos nosotros, cosa que no le debió hacer ninguna gracia a los que habían encargado el cuadro, aparece una segunda figura igualmente anodina, anodina no, igualmente estrafalaria, igualmente loca, que es esta. Algo así como un duende, como un no diría, bueno, parece un enano, parece que tuviera el rostro cubierto como con parte de una armadura, pero la realidad es que es un elemento extraño allí. Y en tercer lugar aparece un perro. Ya habíamos visto el perro en las otras compañías, pero el perro en las otras compañías aparece como un elemento que
alude a la fidelidad. Y aquí el perro está volteado, ladrándole a algo, en una actitud que es la que asumen los perros de acecho y cuando están percibiendo algo sobrenatural. Mi loca teoría es que Rembrandt inter- intervino en la pintura y puso estos elementos que digamos, los clientes de él, los que le habían hecho el encargo, nunca entendieron por qué estaban ahí. El perro, bueno, el perro nadie se quejó del perro, pero esa imagen de Saskia y este otro, nunca entendieron por qué, qué hacían estos elementos ahí y como qué hacía este espejo también allí puesto. Eh, y es probable que esas alteraciones las haya puesto nuestro querido Rembrandt justamente bajo los efectos de su propia pérdida. Aquí vemos la figurita de Saskia. Yo no me acuerdo si la vez pasada me detuve en esto, así que me voy a detener. De todas maneras, no creo que sea algo que sobre mucho el que lo volvamos a hacer. Em, Tiene colgado al cinto una gallina como una ofrenda, como si fuera al más allá con dos ofrendas, esa gallina y una bolsita llena de dinero. Ella está atravesando digamos, la escena con una gran vivacidad. Es de las últimas veces que Rembrandt retrata a Saskia. No es la última, es de las últimas. Y ese personaje extraño no puede dejar de interrogarnos por su luminosidad, por su vitalidad, por su extrañeza. Todos esos elementos son muy interesantes. Y obviamente todos esos elementos hicieron que este cuadro no fuera muy fácil de entender y fuera dejado de lado como una mala obra de arte, como una pintura que generó desconcierto y malestar, que no gustó, no tuvo aprobación. La colgaron en el cuartel, claro que la colgaron en el cuartel, pero ahí la dejaron casi morir y finalmente le cortaron un pedazo, ¿m? De las lateralidades, y aquí claramente uno lo ve, uno dice, pues aquí como que le falta una parte para que cupiera en el bastidor donde la pusieron. La ronda nocturna estuvo básicamente perdida durante 2 siglos antes de ser recuperada, valorada y vista como la gran obra de arte que es. Rembrandt captó la vida, captó un momento, pero como vemos, podríamos estar casi que ante la posibilidad de pensar que captó el más acá y algo del más allá. Además, es una obra que, como les decía la vez pasada, está plagada de recursos técnicos, eh, entre ellos el maravilloso escorzo de la mano del capitán, que es una cosa asombrosa, o sea, cómo logra Rembrandt captar la manera exacta en que se debe ver la mano
puesta en esa posición desde el punto del espectador. La obra tiene, por otro lado, los elementos propios de la pintura de Rembrandt, todos los elementos característicos relacionados con el detallismo, pero aquí se ve mucho mejor cómo, a diferencia de la obra de Hals, donde nosotros podemos observar perfectamente los rostros, aquí los rostros, si bien están esbozados, están justamente eso, esbozados, no elaborados retratísticamente. Para estos hombres que habían pagado su parte para aparecer dentro del retrato, fue una estafa lo que hizo Rembrandt. Y esto permite entender por qué razón, por qué razón eh, muchos de ellos se sintieron absolutamente estafados, ¿no? Quiero además anotar eso, ¿no? Las sombras eluden a este personaje particularmente luminoso, ¿sí? Y bueno, dejamos ya la ronda nocturna para entrar a quizás la última obra en la que Rembrandt reprodujo la imagen de Saskia. Cuando Saskia murió, Rembrandt entró en una situación muy complicada porque Saskia era, no vamos a decir que una rica heredera, pero sí era una mujer que tenía o que disponía de una dote cuantiosa. Y entonces, considerando esto, hemos de saber que, que Rembrandt tenía, digámoslo así, la necesidad absoluta de mostrar ante la sociedad de su tiempo y ante la familia de Saskia que él no había tocado las joyas que ella poseía. Así que hace un retrato póstumo de Saskia y le pone todos los ornamentos que se corresponden con las joyas y con las propiedades que ella tenía. Dentro de este retrato hay muchas cosas importantes y una de ellas es el manejo de la mirada. Hay una tristeza en Saskia que anticipa lo que va a pasar, su deceso, pero también es el retrato más hermoso y quizás más fiel que él hace del rostro de ella. Es muy distinta a otras elaboraciones del rostro de ella que él hace y esto nos permite llegar a pensar algo muy importante. Nosotros empezamos este ciclo viendo a Rembrandt. Entonces vimos a Rembrandt en muchas posturas, lo vimos en muchas em, expresiones. A veces lo veíamos como mejorcito, mejor parecido, otras veces como no tan bonito. Rembrandt sabe que el rostro cambia según la expresión y según el enfoque. Por eso él es tan importante en fotografía.
Y sabe que en ciertos ángulos el rostro toma unas singularidades que lo hacen absolutamente característico y hace uso de esa capacidad cuando retrata a Saskia. De manera que nos cuesta trabajo, o por lo menos a mí me cuesta trabajo identificarla más en este retrato y me parece más fácil identificarla en este retrato, ¿sí? Es más cercano al rostro que él ha trabajado más tiempo. Miren la belleza, ¿no? Y otro elemento es que la pose, eh, toda la construcción de la obra nos lleva a pensar que Rembrandt nos está mostrando a Saskia como una gran dama, como una dama extraordinaria, ¿sí? Bien, este ya lo habíamos visto, que es el Cristo y la adúltera, es que lo puse muy adelante, realmente por cronología iría aquí. Y ahora vamos a ver la Sagrada Familia con ángeles. Rembrandt tiene, además de la influencia innegable de Rubens, que se nota en la ronda nocturna, que se nota en este cuadro, por ejemplo, em, porque en Rubens hay esa grandielocuencia del barroco, de un barroco mesurado, calmado, eh, atravesado por la fortaleza de las emociones. Esa es la imagen que produce y que Rembrandt retoma a su estilo. Hay la segunda influencia que es Caravaggio. Y en Caravaggio la figura se simplifica, el juego de luces y sombras se intensifica, se trabaja más la parte del tenebrismo, que hace que una vez se adapta la mirada a la tela, pues tengamos la capacidad para descubrir elementos que a primera vista no habíamos captado. Pero también Caravaggio hay un sentido de terrenal, hay un sentido de lo natural, hay un sentido casi desgarrador. Caravaggio abre paso a la expresión más propia e intensa del ser humano. Y Caravaggio hace obras, las obras de Sagrada Familia, las obras de Natividad, las hace usando el recurso de los ángeles interviniendo en la escena desde la parte elevada. Caravaggio no siempre los pone en ese entorno, digamos, que hace Rembrandt, ¿no? Sino de una diagonal, sino que Caravaggio los pone como este ángel, ¿no? Entrando de frente y de arriba hacia abajo. Y eso, ese elemento, así como esta naturalidad del espacio, esta simplicidad del espacio, esta autenticidad del espacio que se ve en las herramientas de San José, en los formones, mírenlos aquí, ¿sí? Y en todos los recursos que aparecen aludiendo al trabajo de la carpintería son muy de ese influjo caravallesco, ¿no? Pero obviamente muy trabajados en el esquema de Rembrandt. Bien, ahora continuamos con este que ya creo que lo habíamos visto, que me encanta, que es la niña asomada en un balcón, en una ventana. Nos
habla de una sensibilidad especial de Rembrandt en el sentido de fijarse en una persona del común. Es una pintura que se sale del recurso casi que del barroco, aunque hay pintores barrocos que hacen este tipo de apuesta, lo vamos a ver muy claramente en Murillo, pero casi que es un preludio a lo que después va a aparecer en el impresionismo. O sea, y uno de los elementos que vuelve a aparecer con una gran fuerza es el proceso de encarnación que hace Rembrandt, la manera como construye los colores de la piel del rostro, que llama particularmente la atención, pero que desde una cierta distancia hace que estos colores adquieran una gran naturalidad. Volvemos al tema de Susana y los viejos, un tema que Rembrandt trabaja mucho porque, como les había comentado, es un tema que tiene la duplicidad, por un lado, del desarrollo moral, en cuanto que Susana se resiste al avance de los viejos, y en el segundo lado tiene el contenido erótico lascivo de la misma acechanza de estos viejos del baño de la joven mujer. La cabeza de Jesucristo es un trabajo muy bello. O sea, hay varios trabajos que hace Rembrandt sobre la imagen de Jesús y pertenecen a diferentes encargos. De nuevo, va a sobresalir la condición de la naturalidad en el rostro. Y vemos, ¿sí? Eh, que hay unas variaciones, pero también hay una adjudicación de imagen a la figura de Jesús, algo que los pintores tienden a hacer. El rostro de Jesús es un rostro humano, pero tiene que tener unas características específicas que coincidan con los valores, los caracteres que lo definen. Y también en esta época se está empezando a plantear con las condiciones étnicas. Como vemos, Rembrandt atribuye una imagen específica y trabaja sobre esa imagen específica en diferentes obras, ¿no? Bien, aquí encontramos un esbozo de un dibujo, ¿sí? Que le sirve a él posteriormente para sus trabajos de grabado y de pintura. Las famosas ilustraciones en grisalla que eran grabados para Biblias personales. En Holanda, la industria de las Biblias es una industria muy importante, muy significativa, muy considerable porque básicamente todas las personas tenían su propia Biblia y eh, aunque la mayor parte de la población sabe leer, las imágenes, las ilustraciones son, como todavía hoy en día, uno de los elementos más importantes en cuanto a la complementariedad de el texto, ¿sí? Genial en Rembrandt. Estamos hablando de un grabado y la gran cantidad de imágenes o de desarrollos que logra hacer en 27,8 por 38,8 centímetros. Y vemos cómo trabaja en el grabado la luz y la sombra. También quiero hacerles notar cómo el rostro de Jesús es el mismo rostro que ha trabajado en los óleos anteriores. La escena es absolutamente evidente y no da lugar a falsas interpretaciones. Encontramos los paralíticos que son llevados, los ancianos, las personas, todas las personas que acuden ante Jesús en busca de sanación.
Y presenta Rembrandt estos, digamos, estas imágenes trabajadas de tal manera que tengan un mayor efecto en el espectador. Al igual que hacen algunos los grandes maestros holandeses, el eje de la composición está descentrado. Y eh, esto hace parte de un juego en la propuesta visual por el cual el observador tiene que esforzarse para llegar al contexto de la imagen. La cabeza de Cristo, es una de las obras en que Rembrandt hace un juego más arriesgado de luz. Básicamente, esa es una imagen donde la luz es el centro de toda la composición y en el que él muy ágilmente presenta los elementos propios del dibujo. La cena de Emaús, como pueden ver ustedes, son muchas obras religiosas, muchísimas obras religiosas, justo en el periodo de tiempo posterior a la muerte de Saskia, lo que nos permite también pensar que este acontecimiento pues golpeó fuertemente a Rembrandt, lo afectó notablemente. Fue algo que él no pudo pasar tan fácilmente. Bien, en mayo de 1649, eh, la Herte, la mujer que Rembrandt, Herta Dieck, la mujer que Rembrandt ha recibido en su casa para que le ayude con el cuidado de Titus y con la que termina teniendo una aventura, va a denunciar a Rembrandt porque este no ha cumplido su promesa de matrimonio. Presumiblemente, ella ha accedido a tener relaciones sexuales con él porque él se ha comprometido a casarse con ella, pero no lo ha hecho. Rembrandt en realidad no está dispuesto a casarse con nadie porque Saskia, al morir, ha dejado o estipulado que en el momento en que Rembrandt se vuelva a casar, em, todos los bienes correspondientes a su herencia pasen a ser administrados por lo que es como el orfanato para los niños huérfanos, la casa de niños huérfanos de Ámsterdam, para que Titus no quede desprovisto de su herencia. Entonces, en medio de todo esto, pues es claro que Rembrandt ha estafado a esta mujer. Ella acude y él pues, tiene que asumir su culpabilidad y a ella le dan derecho a una pensión alimenticia. La razón por la que Goethe se ha portado de esta manera es porque Rembrandt ha tomado una segunda criada en su casa y esta es una joven de 23 años que se llama Hedrike Stoffers, una mujer muy bella que además tiene un temperamento cálido y con la que Rembrandt establece muy rápidamente una relación. Bien, Rembrandt trató de evitar que Goethe fuera a lejos, eh, pero digamos, no lo logró. Ella insistía, o sea, más que la pensión alimenticia, ella lo que quería era que él se casara con ella, que la reconociera, obviamente, y entonces entraron en un litigio. Él le había dado a ella como prenda de su compromiso un anillo de diamantes que le pertenecía a Saskia. Ella intentó entonces empeñar este anillo para pagar su abogada y él aprovechó la situación, no abogada, sino abogado, y ella aprovechó esta situación para mostrar que ella era una de las personas de bajo comportamiento, de bajo perfil.
Eh, Casi que básicamente ella se vio acusada de robo, imputada, y porque la herencia, el anillo y todo lo que era parte de la herencia de Saskia le correspondía a Titus, no a Rembrandt ni a ella. Em, Ella finalmente no pudo llevar el comportamiento que le establecían, que era un comportamiento que no diera lugar a dudas para, digamos, validar su caso y terminó siendo ingresada en una casa de corrección para mujeres en Gouda en agosto de 1650. Obviamente las normas eran totalmente antifeministas, eran absolutamente contrarias al bienestar de las mujeres y siempre se consideraba que cuando un hombre caía era porque la mujer le había puesto el resbalador. Eh, Vamos a ver que a partir de ese momento Rembrandt se va a encargar de mover los hilos para que ella no pueda salir de de esa casa, y él va a asumir los costos de mantenimiento de ella en ese lugar para tener la vida tranquila y poder él, digámoslo así, seguir con Enrique sin ninguna perturbación. 1650, Rembrandt vuelve nuevamente al paisaje. Yo ya les había comentado que el paisaje es un género de difícil desarrollo y es un género al que le va pasando el tiempo y no muchos pintores cultivan. Me imagino que la gente veía tanto paisaje que no le parecía tan significativo. eh, lo que interesaba del paisaje generalmente había sido en el Renacimiento la perspectiva. Ahora el paisaje aparece para señalar variaciones lumínicas. Rembrandt es uno de los pocos grandes pintores que le dedica tanto espacio al paisaje por el paisaje mismo. Hay pintores anteriores, como es el caso de Brugger el Viejo, que tienen paisaje, pero el paisaje está digamos, está relacionado, está vinculado a un acontecimiento que lo supera, que está más allá de él. Rembrandt es un gran paisajista y así no lo deja ver. Y va a introducir elementos que después serán desarrollados en el romanticismo. Ahora, otra de estas mujeres del común está criada de la cocina, otro retrato maravilloso que denota elementos importantes relacionados con la existencia. Hay unos cuantos cuadros en la historia del arte anteriores, digamos, al siglo XIX, que son absolutamente fantásticos porque están centrados en personajes carentes de toda relevancia social, es decir, no son reyes ni reinas ni personalidades específicas, son gente del común. Y estos cuadros son muy bellos. Ignoro, por lo menos yo, si eran encargos específicos de personas particulares o si son parte de esta disposición de Rembrandt a pintar de acuerdo con Rembrandt. Miren ustedes los pigmentos que usa Rembrandt generalmente en estos sus cuadros suyos que están muy en los tonos tierra, que eran los tonos más económicos, ¿no? Los azules, los amarillos, algunos rojos son muy costosos. Y ahora llegamos a un grabado de marca mayor, un grabado en el que Rembrandt casi que se para a la par de Durero. Mm, este grabado gira en torno a la leyenda del Doctor Fausto.
el mismo que constituirá el eje temático de la gran novela de Goethe. Goethe aún está muy lejos, no está ni remotamente próximo a llegar. En este grabado, lo primero que vemos es que aparece en escena una tabla eh, llena de letras, casi una ouija, ¿no? Una tabla adivinatoria llena de luz, ¿no? Que implica el deseo del conocimiento, porque Fausto quiere, ante todo, en esta primera leyenda, perdón, no tanto tener el amor de Margarita, sino saber. El anhelo fundamental que él tiene es el anhelo del conocimiento. En la parte de atrás vemos una calavera y las ropas, los vestidos de Fausto nos lo revelan necesariamente como algo así como un judío, como un sabio oriental. Dentro de la tabla de letras está la letras de la palabra INRI, que va a hacer relación con el rey de los judíos. Y fíjense que la manera en que aparece proyectada la luz es muy parecida a la forma propia de la Eucaristía en Corpus Christi. Es decir, estamos hablando de un saber completamente esotérico. Aquí vemos los atriles, vemos los globos, el globo terráqueo, el globo celeste, el mapa del cielo. Y podemos interpretar entonces que estamos viendo una relación de una figura, de un personaje con conocimientos herméticos, probablemente un alquimista. Se le dio el nombre de Fausto, pero no tiene ninguna correspondencia con el doctor Fausto de Marlowe, que es el origen de esta narración. Bien, para este momento en que Rembrandt ya es un viudo, ya pasó toda la situación con Goethe, Dirks y luego ahora con Henrique. Él, después de, además de la ronda nocturna que lo afecta tan dramáticamente en términos de los encargos, él va a encontrarse en una situación financiera sumamente crítica, una situación financiera muy difícil que hace que se vea en la penosa necesidad de liquidar, digamos, algunas de sus bienes. Él, mm, Era un coleccionista apasionado de todo tipo de objetos extraños. Vivía en en una casa carísima, más allá de sus posibilidades efectivas. Y mm, empezó, digamos, a vender algunas de estas propiedades, pero la norma de la ley dice que tiene que cubrir por lo menos la mitad de la hipoteca que tiene. Los acreedores empiezan a presionarlo, pero él no solo no paga, sino que pide plazos. Además de esto, Rembrandt tiene una casa con goteras, con fallos materiales y esto lo lleva a empezar a pedir préstamos. Como si esto fuera poco, Rembrandt sigue pintando más para Rembrandt que para nosotros. Para nosotros es una gran ventaja,
que haya hecho eso. Porque en la medida en que Rembrandt pinta para Rembrandt, nos deja y nos lega una obra extraordinaria. Pero el problema para el Rembrandt de carne y hueso era que al pintar para Rembrandt, no para los otros, pues no ganaba dinero. Entre las obras de este periodo tenemos este maravilloso Aristóteles contemplando el busto de Homero. Hay muchos elementos aquí, ¿no? El juego con los claroscuro, con el tenebrismo, la, la connotación de compasión, de misericordia. Aristóteles pone la mano sobre el busto de Homero. Homero es el fundador de la civilización griega en el sentido cultural. No podríamos hablar de Grecia sin Homero. Y podríamos llegar a decir que sin Homero Grecia no existe. De ese tamaño es. Mm, Aristóteles es un segundo o un tercer fundador. Aristóteles no mira a Homero, él tiene la mirada, digamos, y si lo mira, mira más allá, no centra la mirada en el busto. Y su mirada está básicamente ausente, perdida, lo que le da ese aire meditabundo. Entre tanto, la estatua ciega de Homero nos da la impresión de ser capaz de mirar al sabio que está frente a ella. Es una escena profundamente conmovedora, técnicamente perfecta. Miren ustedes la caída de las mangas, la luz, el contexto en el que la circunscribe. Es decir, estamos ante una obra maravillosa que nos transmite muchas ideas. Eh, Más allá de ellas, esa soledad del sabio, que solo podría ser comprendido por otro sabio. Casi que podríamos pensar en el propio Rembrandt, comprendido por Miguel Ángel, comprendido por otro sabio como él, que tiene la capacidad de ver lo que los otros no ven. Ahí vemos la mano, ¿sí? Sobre el busto y la genialidad, la absoluta genialidad de las luces y algo maravilloso y es como Aristóteles tiene una cadena en la que pende, ¿sí? De una medalla con la efigie de Alejandro Magno. Es una obra preciosa, a decir verdad. Y vamos a ver cómo esta efigie de Homero es utilizada por Rembrandt para sus imágenes bíblicas, ¿no? Es algo que él ya ha trabajado previamente. Aquí vemos el proceso de la encarnación en el rostro y aquí, para papam, la bella Enrique. Ahora Enrique es la modelo por excelencia de la obra de Rembrandt. Él no ha podido deshacerse por completo de esta noción, ¿sí? Que tiene que ver con eh, pintar a sus mujeres, ¿no? Hacer de ellas el modelo por excelencia. En este caso, estamos ante Betsabé, quien es un personaje del segundo libro de Samuel. En el capítulo 11, la esposa de Urías, un soldado hitita, quien servía en el ejército del rey David. David
se enamoró de Betsabé y él, digamos, tuvo un fallo de carácter porque anhelante, deseoso, esta mujer da la orden a su general, que era en ese momento Joab, de poner a Urías en el frente de batalla en una postura de vulnerabilidad, con el propósito de que lo mate el enemigo, para así él poder casarse con Betsabé, cosa que hace, y procrear a Salomón. Es la madre del rey Salomón. Entre tanto, David le envía a Betsabé una carta, ¿sí? Em, Haciéndole o hablándole de sus requiebres, ¿no? Ahora, Betsabé, a pesar de de estar en medio de toda esta maniobra de David, es considerada una mujer virtuosa porque mientras estuvo casada con Urías, ella se negó reiterativamente a fallar a su esposo. Y uno de los elementos más bellos en esta obra es justamente el dominio de la luz. Esta es la obra aclarada, esta es la obra como se ve. Quiere decir que cuando yo me acerco al lienzo y le doy el tiempo necesario, voy a empezar a descubrir todos los matices que están ocultos en esta penumbra. Aquí ven ustedes la belleza de la expresión del rostro de Betsabé, quien en este momento se ha enterado de que Urías, por orden del rey, marcha hacia el frente y está sumamente preocupada por lo que va a ser su destino y por lo que pueda llegar a pasar con ella. Bien, en 1654 Rembrandt va a pintar esta Betsabé desnuda en el baño y también para este momento se ha hecho absolutamente evidente, pues que no es como cuando pintaba Saskia, era su esposa, y bueno, la gente esperaba que fuera una mediación, sino que empezaron a sospechar de que la relación entre el pintor y su criada era mucho más íntima de lo que se había supuesto y pues estaban de por medio todas las acusaciones de Derte. Así que a ella la llaman en la iglesia y la van a acusar de ser la prostituta de Rembrandt, es decir, de haber tenido tratos ilícitos con él. Prostitución no es en este contexto necesariamente el salir a la calle a venderse, es el solo hecho de haber tenido un trato ilícito con un hombre que no es el marido, se hace con un hombre cualquiera. Em, Bien, ella admite su culpabilidad y queda excomulgada. A Rembrandt nadie lo cita. De nuevo se nota la equidad de género. La ley es para las mujeres, a ella es a la que tratan mal y ella con un carácter increíble sostiene la mirada de sus jueces y no retrocede y mantiene su relación con Rembrandt. Bien, ahora vemos la presentación en el templo. Rembrandt cada vez avanza más en el manejo de el grabado. Sus grabados son impresionantes. En este caso, el manejo de la luz es una cosa absolutamente loca. O sea, la fuerza, el impacto que se puede tener, las barbas, los vestidos, todos los elementos.
em, que le dan una gran resonancia al grabado. Bien, Enrique no solamente duerme con Rembrandt, está embarazada de él y va a dar a luz una hija, Cornelia. Eh, Rembrandt no tenía ningún obstáculo a los ojos de la comunidad para casarse con Enrique, excepto en económico. Si él se casa con ella, pierde el fideicomiso que Saskia ha creado para Titus. Entonces, él no se casa y Enrique acepta vivir con él en pecado, abierta y desvergonzadamente. Mm, Eso supone no solamente no comulgar, o sea, el que te excomulgara no era como la anatemización de del catolicismo, o sea, no era simplemente que te mandaran al infierno, había la posibilidad de que fueras al infierno mientras estabas excomulgado. Era además el señalamiento social abierto y determinante. Eso quiere decir que muchas personas que querían mantener su integridad moral no te iban a saludar, ni a conversar, ni a recibir, ni a dar. Te veían como un apestoso, como un sarnoso, y esto implicaba cortar los vínculos sociales que habías construido a lo largo de tu vida y muchas veces con la propia familia, ¿no? Bien. Esta es una obra, se las muestro porque está aquí está completa. Es una obra de Cornelis Springer de 1858 que se llama La Casa de Rembrandt. En el siglo XIX hay una corriente de pintura que hace mucho este tipo de escenas, de lugares con las personas caminando. Son pinturas muy bonitas, realmente son pinturas muy bonitas, em, que hacen parte de la escuela y del carácter del academicismo. Lo que pasa con estas pinturas es que como que les falta punto, o sea, son demasiado tranquilas, razonables, agradables, pero no logran como esa fuerza de comunicación. Yo siempre me cuestiono mucho con ellas, muchísimo. eh, tan bonitas, tan bellas y tan inocuas. Y estas pinturas le muestran a uno mejor que nada que en el arte, sobre todo en la pintura, el acomodo a la realidad no es lo que mejor funciona, pero ese es otro tema. Bien, seguimos ahora con José y la mujer de Putifar. Estamos justo en el momento en que la mujer de Putifar pone su queja a este en relación al buen José. De nuevo, el juego son las luces, las sombras, lo tenue, lo suave, lo cálido de la escena. Pero lo que hace verdaderamente prodigiosa la obra son los gestos y los rostros, muy especialmente el rostro de la mujer, que sin grandes aspavientos genera una sensación de alarma, mientras el rostro bondadoso y sumiso de José le hace un contrapeso. Y el de Putifat nos muestra un hombre profundamente preocupado, ¿no? Ahí lo vemos en otra versión. Me quedo con la primera, o sea, realmente la primera me parece muy superior, pero el que haya una segunda versión habla de que el cuadro gustó, ¿no? Esta es la primera versión, este es el rostro de la mujer y sus condiciones en la primera versión. Miren cómo la expresión no solamente está en el rostro, en las manos, sino también en toda la postura corporal, ¿no?
En noviembre de 1655, en medio de un año muy duro en que, digámoslo así, Ámsterdam ha tenido un brote de peste, los brotes de peste eran recurrentes, no se habla de la pestilencia como en el momento clave en el siglo XV, pero la peste estuvo un largo periodo por Europa, casi que empieza en el siglo XII, termina en el siglo XIX. Em, Vamos a encontrar que el hijo de Rembrandt, que tiene 14 años, temeroso de la posibilidad de morir, redacta su testamento legándole a su padre los bienes heredados de su madre. Esto muestra una piedad filial de parte de Titus que fue extraordinaria. O sea, Titus fue todo lo bueno que un hijo podía llegar a ser. O sea, todo lo bueno que un hijo podría llegar a hacer en algún momento fue Titus. Y él, al dejar pues como heredero a su padre, relega obviamente a la familia de su madre, que se sentía con derechos en caso de que Titus muriera. Desafortunadamente, las condiciones de vida de Rembrandt siguen empeorando. Gasto desmedido, disminución de los encargos, animadversión de muchas de las personas más influyentes de Ámsterdam que ven en él a una persona con un comportamiento inmoral, a una persona díscola que es difícil en su temperamento, a los clientes les molesta, los hace esperar, no les hace exactamente lo que ellos quieren, sino lo que él considera. Mm, Hay muchas cosas desafortunadas. Vende uno de sus cuadros, de sus famosos cuadros de su colección personal. Rembrandt tiene sus propios cuadros. En esto, digamos, es un antecesor, por ejemplo, de Picasso, quien siempre guardó parte fundamental de su producción para sí mismo dentro de su colección personal, que es lo que van a heredar sus herederos realmente. Suena redundante, me perdonan, lo que les va a dejar el legado para sus herederos. Si esta pintura lo hubiera vendido Rembrandt en 1635, 38, 39, había obtenido una suma astronómica. Pero ya para este momento, no. Eh, Son pocas las personas que quieren tener en su casa, cuadros de un hombre inmoral. En este momento, en Holanda y en Ámsterdam, pesa más la moral que el arte y que la habilidad del artista. Em, Esto además va a estar asociado a una crisis general que tiene que ver con el mercado interno. Y digamos, esto lo lleva a las cortes y tiene que entrar en un proceso de casación, eh, porque los acreedores están ahí a las puertas y Rembrandt necesita declararse en quiebra, quiéralo o no. Así que en julio de 1656 finalmente se declara en quiebra y entrega voluntariamente sus bienes para que estos entren a remate público. Eso fue todo un acontecimiento en Ámsterdam, porque mucha gente no quería tener un cuadro de Rembrandt comprándoselo a Rembrandt, pero ante la situación del pintor se presentaron dos posturas: la de
aquellos amigos allegados del alma, personas como el propio Titus, que fueron, digámoslo, ahí a comprar lo que pudieron rescatar para él, para devolvérselo, y los que aprovecharon las circunstancias para eh, quedarse con los despojos. Habían verdaderos enemigos del pintor que estaban muy satisfechos de poderle arrebatar esas propiedades de las que se había sentido tan ufano. Para Rembrandt, en esta época fue muy duro, por ejemplo, el haberse ganado la animadversión de el doctor Tull, quien intentó en varias oportunidades hacerlo entrar por el aro, pero Rembrandt se negó. Hay una etapa en que Rembrandt incluso se niega a pintar a los altos miembros o altos personajes de la sociedad de Ámsterdam, ¿no? Por otro lado, está la presencia de Jan Six. Jan Six había sido cercano a Rembrandt, muy, muy amigo de Rembrandt. Six era poeta, filósofo, era filántropo y disfrutaba mucho de la compañía de Rembrandt, con quien sostenía largas conversaciones muy polémicas. Y Rembrandt le tiene mucho cariño, e incluso le hace este retrato que está considerado uno de los retratos más logrados de toda la colección de Rembrandt, entre otras cosas por esto, por el movimiento que adquiere, ¿sí? Em, la obra conforme cambia la postura del espectador. Six intentó beneficiar a Rembrandt hasta donde pudo, pero él era el yerno del doctor Tulp, es decir, que no pudo hacer mucho para apoyar a Rembrandt. Y lo más triste es que estos personajes de este momento van a privilegiar pintores muy inferiores en calidad a Rembrandt, eh, casi que para darle una lección a este pintorcito que tantas cosas se las viene a dar, ¿no? Aquí tenemos el Alejandro Magno, en el que ya el modelo va a ser Titus. Titus es el gran amor de la vida de Rembrandt después de Saskia. O sea, Henrique es una persona de quien él se deja querer, pero realmente el amor que él siente por Saskia y por Titus después es una cosa loca. Aquí una variación de la obra de Alejandro con este hombre con armadura y este buey desollado. Nadie podría entender cómo un hombre que está declarado en quiebra, como es el caso de Rembrandt, tiene la osadía de comprar un buey enorme en la carnicería, colgarlo en su casa y dejarlo descomponer a lo largo de varios días, mientras él va pintando cómo se corrompe la piel capa por capa, o sea, la carne capa por capa. Además, con varios elementos en esta pintura, como es la figura de la mujer y los juegos de claroscuro. Esta obra, que seguramente ustedes estarán viendo y pensando muchas cosas al respecto y que no se aprecia lo suficientemente bien en estas imágenes, es una de las obras de arte más extraordinarias que existen. Se considera una genialidad total en términos del manejo de la luz, del color, de la textura, de todos los elementos compositivos. Después, más adelante, hacia el siglo XIX, esta obra será replicada por otros pintores
em, que sentirán, al igual que Rembrandt, esa inquietud particular por apreciar ese proceso de transformación de la materia. Todo esto en un momento en que estas ideas se están jugando de una manera bastante importante, ¿no? En la historia de estas personas. Ahora tenemos a Enrique bañándose en un río. Eh, Esta ya no es una pintura que tenga en sí un título bíblico, aunque se podría asociar con él. Y vamos viendo la variación de los temas que va desarrollando, Rembrandt, pero muy especialmente, veremos una gran cantidad de pinturas en las que Rembrandt tomará como referencia a su hijo. Él se vuelve casi que un tema de representación permanente. Em, Así como antes pintó a Saskia, ahora pinta a Titus, así como se ha pintado a sí mismo. Una segunda lección de anatomía, ahora la del profesor Joan Damon, no tan famosa como la del doctor Tulp, ¿sí? Eh, no tan vistosa. Y una serie que se vuelve muy importante, que es la de Jacob bendiciendo a los hijos de José. Es una obra que tiene un entorno sumamente, digámoslo así, conmovedor. Vemos que Jacob está totalmente ciego y vemos el juego de las manos entre Jacob y la imagen de José, que José le va llevando la mano para que pueda, digámoslo así, eh, bendecir realmente a los niños. En esta fase vamos a ver que él sigue usando los elementos orientalistas que ya había conocido, pero pues no tienen, digamos, todos estos elementos tan grandilocuentes que había encontrado en el pasado. Seguimos con Titus, extraordinario cada uno de los retratos. Ya en 1656 se van a tomar nuevas medidas para evitar que Rembrandt pueda declararse, digamos, totalmente en bancarrota. Y lo que le queda de su colección de antigüedades, lo que tiene, digamos, de sus pinturas, todo lo tiene que entregar y lo va a perder. Entre los objetos que pierde Rembrandt, o sea, en esta segunda oportunidad, vamos a encontrar que va a perder dibujos, pinturas de los pintores flamencos, bustos de emperadores romanos, fragmentos de armaduras japonesas, curiosidades traídas de Extremo Oriente, colecciones de rarezas naturales y minerales. Seguimos con las obras bíblicas. Aquí tenemos a Moisés rompiendo las tablas de la ley y ahora Titus en hábito de monje. Eh, ya con todas estas ventas que se han hecho, se ha amortiguado la deuda, pero no se logra cubrir completamente la cuota o lo que Rembrandt debía. Así que en 1660 se ve obligado a vender su casa y también su taller de grabado. Y tiene que hacer un traslado habitacional a un apartamento mucho más modesto.
Para este momento pinta una serie de obras, entre ellas está este Asuero y Hamán en la fiesta de Esther. El ciclo de la reina Esther es un ciclo muy importante en la pintura del siglo XVII. Rembrandt lo trabaja a cabalidad y ya en ese momento, en 1660, y tras todas las pérdidas económicas, el nombre de Rembrandt van Rijn es un nombre que no da seguridad a nadie, así que se toma la decisión de prohibir a Rembrandt tener un negocio propio. La comunidad de pintores de Ámsterdam lo expulsa como un miembro no bien sucedido, digamos, no probo. Y entonces Enrique y Titus toman lo poco que tienen de los bienes, él usa parte de su herencia para comprar un taller que acredita en su propio nombre y a partir de ahí Rembrandt entra a trabajar como empleado en el taller. O sea, realmente el taller de Rembrandt, realmente el que pinta es Rembrandt, pero bajo la estrategia de el nombre de Titus. En este momento él pinta esta obra que me parece que es una belleza, o sea, son los dos jóvenes africanos. Para este entonces la presencia de los africanos era algo ya muy notable en Europa y creaba mucho interés. Bien, ese ya lo habíamos visto. Em, y como les digo, 1661 le llega a la empresa de Titus Enrique con el pintor Rembrandt un encargo muy importante por parte del ayuntamiento. Y este encargo les llega porque el ayuntamiento ha hecho, previamente le ha dado la comisión a Gobert Flink, pero Flink muere sin haber hecho nada en la obra. Entonces se la entregan a Rembrandt, pero desafortunadamente el trabajo de Rembrandt vuelve a caer en desgracia. Es decir, no les gusta. Y esto hace que solo se conserve un pequeño fragmento. Se trataba de la conspiración de Claudio Civilis y aunque hay en la obra muchos de los elementos que habían hecho destacar a Rembrandt, es claro que la animadversión hacia el pintor era algo ya absolutamente notorio. Y los códigos estéticos de Rembrandt no se acompasan con las exigencias estéticas del Ámsterdam de finales del siglo XVII, que quiere una imagen quizás más decantada, más pura, más estilizada. Rembrandt sigue apostando a las luces, al esbozo, a un trabajo muy vívido y a una comprensión de lo estético muy, pero muy propio. Finalmente, de alguna manera, en la obra de los síndicos del gremio de pañeros de 1662, podemos darnos cuenta cómo le tuercen la mano a Rembrandt. Encontramos entonces aquella pintura que probablemente los miembros de la compañía del Capitán Cook estaban esperando que les hicieran a ellos. Este triunfo de los clientes es de alguna manera una derrota para Rembrandt. De todas maneras, no está todo acabado. Rembrandt, esta no es su última obra. Todavía nos faltan ver algunas de las obras más grandes de este maestro holandés, que es sin lugar a dudas uno de los nombres más extraordinarios en toda la historia del arte. Entonces, como les dije, vamos a acordar eh, entre nosotras para ver qué, qué día les queda mejor, si nos vemos el próximo miércoles o si nos vemos el próximo lunes. Me escriben, por favor, por el WhatsApp eh, para yo saber. Igualmente me dejan conocer si les interesa lo que les dije, que es esta propuesta de después de la semana entrante, trabajar, verme
eh, trabajar Fragonard, Boucher y Borgerot. O sea, son cuatro pintores extraordinarios. Vermeer, uno piensa que es un ciclo tan grande como Rembrandt, no. Puede hacerse más largo, ¿no? En ese caso, yo les advierto a las personas que vayan a entrar que es probable que Vermeer se lleve dos clases o que me pele un poquito en los términos, porque prefiero un recorrido más decantado que un recorrido rápido. Yo soy terriblemente enamorada del arte y me parece que es triste cuando uno está accediendo a él por el deseo de conocer, de apreciar, de disfrutar, de recorrer de nuevo espacios ya eh, conocidos, hacerlo a la carrera. Eso pienso yo. De pronto estoy equivocada, ustedes me dirán. No, Bien, cierto, Gilmis, hacerlo despacito, Claro, parece regio, fabuloso. es más, bueno, en todo caso, un abrazo muy grande, me despido. realmente muchas gracias y Que feliz noche. descansen y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias, feliz noche para todos. Bueno, Ofe ya sabe, Elenita y Len, Sí. mañana a las 10 de la mañana tengo clase, termino Sisi Emperatriz. Bueno, pues, chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Chao. noches. Chao, chao. Me encantó volverte a encontrar por aquí. Nos vemos la semana entrante. Chaito.